Y bueno, empezando con el tema de introducción, la radiografía de abdomen a la fecha sigue siendo una de las exploraciones más solicitadas en el servicio de urgencias y sigue aportando una información muy valiosa si el radiólogo está habituado a su lectura. O para eso estamos, para que ustedes también puedan tener conocimientos sobre en qué casos, por qué y qué debemos de ver en una radiografía abdominal. Es importante conocer las indicaciones de una radiografía simple abdominal. Esto nos va a ayudar a que se hagan pedidos innecesarios de dichas placas radiográficas, lo que evitaría la sobreirradiación de los pacientes, por cuanto el clínico deberá de indicar la sospecha diagnóstica para que así tanto el técnico como el tecnólogo radiólogo como el radiólogo puedan realizar una exploración adecuada. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces solicitan radiografía de abdomen sin un diagnóstico presuntivo que pueda reflejar la solicitud o que pueda justificar la solicitud de una radiografía. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase? Es recordar la utilidad de la radiología simple abdominal de urgencia como prueba inicial de diagnóstico en las diferentes patologías que así lo requieran. Valoración de las proyecciones abdominales más útiles, indicaciones más frecuentes de la radiografía y repaso de los signos radiológicos de alarma en una radiografía abdominal. Esto es lo que se debe de saber, esto es lo que se debe de hacer y es lo que ustedes deben aprender. En cuanto a las indicaciones, ¿por qué debo solicitar una radiografía de abdomen? ¿En qué casos? Casos de obstrucción intestinal, para evaluar el compromiso o no, el compromiso obstructivo o no. En los casos de perforación de víscera hueca para la búsqueda del neumoperitoneo, en los cólicos nefríticos por el agrandamiento de la silueta, la patología inflamatoria en pacientes con abdomen agudo o irritación peritoneal. Pueden ser casos de colecistitis, pancreatitis, apendicitis o diverticulitis. ¿Y en qué otros casos? En isquemias mesentéricas. ¿Ok? Entonces, son indicaciones estrictas: obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, cólicos nefríticos, patologías inflamatorias. En los casos de colecistitis, pancreatitis, apendicitis y diverticulitis, vamos a buscar cosas de reparos anatómicos y de radiopacidades estrictas para el diagnóstico in situ. Bien, las estructuras. ¿Qué es lo que debemos evaluar en una radiografía de abdomen? Forma, pero primero, antes de nuestra localización topográfica de cada órgano. Nosotros debemos de saber la localización de los órganos en una placa radiográfica de abdomen para después no estar sobreirradiando al paciente por desconocimiento básico de anatomía. Entonces, la forma que vamos a evaluar, la forma y el tamaño de los órganos sólidos. ¿A qué se refiere? Hígado, vaso, riñones. La visualización de los músculos psoas y cuadrado lumbar. A nivel de las estructuras pélvicas, vejiga y una silueta uterina. En el estómago solo vamos a ver el fondo gástrico. En colon vamos a ver el contenido de colon, que se va a ver como miga de pan. Y en los casos de intestino delgado lo vamos a visualizar, pero básicamente en los pacientes pediátricos.
¿Y qué más nos va a servir para evaluar? Estructuras óseas. Bien, teniendo entonces nuestra radiografía de abdomen, tenemos que reconocer los reparos anatómicos. ¿Ok? Entonces, nuestro primer reparo anatómico, ¿qué señalará? Esta flecha, ¿qué nos indicará? Los escucho. Tómense su tiempo. ¿Nadie? Bueno, la participación es importante, pero bueno. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho. Ah, sí, doctor. Quería intervenir, había levantado la mano. ¿Perdón? Había levantado la mano para intervenir, doctor. No hay problema, pueden hacerlo o intervenir directamente, por eso les dejo el micro abierto para escucharlos. ¿Podría seleccionar la flecha, doctor? Es que no se vio bien su mouse. Esa ahí sería el hígado. No, Doctor, ¿se refiere al riñón? exactamente. Esta silueta que nosotros vemos acá es el riñón. Esta flecha de acá, ¿qué indicaría o qué órgano señalaría? ¿El colon ascendente? No, esto de acá vendría a ser el espacio de Morrison. ¿Qué órgano sería el que indique esta flecha? ¿Sería él? El hígado, doctor. El hígado. Hígado. ¿Esta flecha qué indica? Colon ascendente. Colon ascendente. Esta flecha qué indica? Indica esta flecha.
una asa intestinal? Pues no necesariamente. El coxis, ¿no? El hueso sacro. ¿Esa flecha qué indicaría? La vejiga. ¿La vejiga? Vejiga. Esta flecha. Todas mayores. ¿El músculo psoas? El psoas. ¿Y esta de acá? El riñón izquierdo. La apófisis. ¿Qué apófisis? ¿Mm? Apófisis transversa. Transversa. Muy bien. Entonces ya caemos en cuenta que nuestro riñón derecho, o izquierdo, perdón, está por acá. Por la sobreposición de imágenes no se ve muy claramente, pero ya sabemos, ¿no? Cámara gástrica en la parte superior. A este nivel, el útero que no se ve en esta placa. Y ya tenemos nuestro croquis de lo que es topográficamente las estructuras que vamos a ver en abdomen. Normalmente los cuerpos vertebrales no deberían de verse tan notoriamente. El colon descendente como migajas de pan, como dice la teoría, ¿no? Y en los casos de los niños vamos a encontrar acá todo lo que son las asas intestinales delgadas. Muy bien, entonces si ya nos ubicamos topográficamente, lo primero que vamos a ver es si existen las megalias, ¿no? Las visceromegalias. Entonces, en este caso, las radiografías anteroposteriores de abdomen nos permitirán ver si hay cálculos, si no hay cálculos. ¿Por qué? Porque los cálculos se tienen que ver radioopacos. El tamaño de las vísceras, si la vemos como si hubiese un efecto de masa, pues vamos a identificar topográficamente de qué se trata. Entonces, teniendo ya el conocimiento topográfico, ¿qué me dirían que les llama la atención en esta placa radiográfica?
Las sombras que, bueno, la radio opacidad del colon, El colon se ve radiolúcido, no radio. perdón, digo radio lúcido, perdón. Radiolúcido igual a negrito, a oscuro. Radio opaco igual a blanquito. ¿Ok? Sí, Entonces, doctor. radiopacidades de la radiolucidez del colon. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Alguien dice no, a mí no me parece. Yo opino diferente. El desplazamiento del asa intestinal. Desplazamiento de asa intestinal. ¿De cuál asa intestinal? De izquierdo. La asa intestinal izquierda. ¿Eso se llama qué? Está a la altura del colon descendente, está a la altura del ángulo colonoesplénico. Si haces una observación y dices, hay un desplazamiento de asa, ¿de qué asa estamos hablando? Quiero que te ubiques topográficamente y quiero que lo haga el resto de tus compañeros también. ¿Alguien que pueda ayudar? ¿Es el colon transverso el que está teniendo un desplazamiento anormal? Mira, podría ser el colon transverso, no sé si su compañero se refería a eso. Podría ser también el colon sigmoides. Sigmoides está por acá. Así. Colon transverso. Colon descendente. ¿Cuál está desplazado? El colon descendente, doctor. Colon descendente. ¿Por qué estaría desplazado? ¿Qué podría generar el desplazamiento de una estructura? Ah, je ne écoute pas. No te escuché nada. El crecimiento de una víscera, doctor. El crecimiento de una víscera. Entonces, si hubiera un crecimiento de una víscera, ¿cuál sería? El vaso. El vaso. Entonces, si nos ponemos en localización, yo veo que acá viene una estructura. Sí, de grande. Por localización de hipocondrio izquierdo. Crecimiento caudal, que justo ejerce un desplazamiento de las estructuras hacia la parte contralateral. Entonces estamos hablando de una visceromegalia. En este caso se llamaría una Esplenomegalia. esplenomegalia. Muy bien. Continuamos. Una radiografía en anteroposterior bipedestación, paciente de pie,
niveles hidroaéreos. Es así como se ven los niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos. Nivel hídrico, nivel aéreo, ¿no? Por eso se le llama niveles hidroaéreos. Esta presencia de niveles hidroaéreos, que lo vamos a ver así, tal cual se ve como una nube cortada en la parte de abajo, plana, recta en la parte de abajo y con sus concavidades en la parte superior. A eso le llamamos nivel hidroaéreo. ¿Cuántos niveles hidroaéreos debo tener para sospechar de qué? De una obstrucción intestinal, ¿no? ¿Y cuántos niveles debo tener? Mayor a 3. 3. Hay bibliografías que dice 7. Pero nosotros con más de 3, ¿ya? Con más de 3 niveles hidroaéreos, decimos paciente con obstrucción intestinal. Listo. Alteraciones del patrón aéreo extraluminal. Neumoperitoneo por perforación de víscera hueca. Pregunto, ¿este paciente habrá sido sometido a alguna operación quirúrgica? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ok. ¿Todos de acuerdo? Y les pongo 20 ahorita. Todos de acuerdo y les pongo 20 ahorita. Así. La oferta está 5, 4, 3. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Ok. Entonces voy a tomarlo como el sí para todos. Tienen 0, señores. Tienen 0. Miren, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Y cómo se abrochará atrás esto, no? ¿Qué es? Un brasier, doctor. Un brasier, señores. Diosito. Hasta mi perrito acá ya me señala con la patita y dice, no, no, no está operada, no está operada, me dice. Miren la placa en conjunto, señores, señoritas. Una intervención quirúrgica, no, los alambres de la intervención quirúrgica son diferentes, siempre se van a ver así, así, así. Acá no, este es un brasier. Le tomaron con brasier, pésima la toma. Pero hay algo que rescatar en esta placa radiográfica. ¿Y qué es? ¿Qué les llama la atención en esta placa radiográfica? Esto de acá, ¿qué será? La burbuja gástrica. ¿No? La burbuja gástrica. Cámara gástrica, ¿no es cierto? Perfecto, listo, cámara gástrica. La cámara gástrica, listo.
¿Hay algo a rescatar en esta placa radiográfica en paciente de pie? ¿Algo que le llame la atención? Miren esta parte de acá. Miren esta parte de acá. Miren esta parte de acá. ¿Qué representará esto y esto? Esto de acá que es la cámara gástrica, ¿por qué se ve negrito en la parte superior? ¿Por qué se ve radiolúcido en la parte superior? Presencia de aire. Esencia de aire, ¿no es cierto? ¿Y acá qué les llama la atención? Bueno, no les llamaba la atención porque ni cuenta se habían dado. Pero acá hay una línea, acá hay una línea radiolúcida que no debería estar, pero cuando está presente o cuando la vemos en una placa radiográfica es porque se refiere a un ¿no? Excúsenme. Caray. Que hubo una perforación de víscera hueca y hay neumoperitoneo. Y el aire por gravedad en bipedestación se va arriba. Y eso es lo que encontramos. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Siempre. Neumoperitoneo, perforación de víscera hueca, que es lo que yo busco, bipedestación. Mi línea de presencia de aire, radiolucidez en ángulo por debajo del ángulo costodiafragmático derecho. ¿Y por qué no en el izquierdo? Porque en el izquierdo no lo vamos a identificar debido a la presencia de la cámara gástrica que va a hacer una interposición de imágenes y no nos va a permitir darnos cuenta. Por eso buscamos en el lado contralateral, porque el aire por gravedad siempre va a irse hacia arriba. ¿Ok? Listo. En esta placa radiográfica hablamos de neumatosis intestinal, aire en la pared intestinal y hacemos un alto acá, porque necesitamos que ustedes me digan, tenemos intestino delgado, ¿ok? El intestino delgado. ¿Qué es lo que tiene en su interior? ¿Ah? Y acá lo tenemos. El intestino grueso. ¿Qué es lo que tenemos en su interior? ¿Son iguales? No, no son iguales. ¿Qué es lo que tiene el intestino delgado como separadores? ¿Mm?
¿Qué son estos pliegues? Estos pliegues que tiene el intestino delgado. ¿Cómo se llaman? Las láminas conniventes. ¿Y el intestino grueso qué tendrá? Las Austras. austras, ¿no? Oh, muy bien, muy bien. Me emociona la participación. Bien, entonces, este es el intestino delgado, esta es la pared. ¿Cuánto debe medir la pared del intestino delgado y cuánto debe medir la pared del intestino grueso? Uy, nos tenemos que apurar porque si no, olvídense, mañana salimos. O sea, son preguntas que ustedes deberían ya conocer, que ya las deberían saber, responderlas inmediatamente porque ya llevaron anatomía, ya han llevado histología. El grosor de la pared del intestino delgado, 3 o hasta 3 milímetros. Del intestino grueso, hasta 3 milímetros. Acá vamos a utilizar la regla de los múltiplos de 3. ¿Ok? ¿Cuánto debe medir el diámetro del intestino delgado? 3 centímetros. ¿Perdón? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Y cuánto debe medir el diámetro del intestino grueso? 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Cómo te llamas? Marco Polo, doctor. ¿Ah? Marco Polo. Ah, ok, Marco Polo. Bien. Entonces, ya vamos viendo múltiplos de 3, ¿no es cierto? 3 centímetros, 3 milímetros la pared, 3 centímetros el diámetro, 3 milímetros la pared, 6 centímetros el diámetro. Hasta ahí vamos todos bien. ¿Cuál es la máxima distensión que yo puedo tener? Acá le vamos a poner así, máxima dilatación del intestino delgado. ¿Hasta cuánto debe ser? 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Y la del intestino grueso? 12 centímetros. 12 centímetros. Excepto a nivel de Sigmoide. Recto. sigmoides. De esa porción. Más que todo a nivel del sigmoides. ¿Cuánto debe ser la dilatación máxima permitida? 18. 18 centímetros. ¿Ya? Es lo máximo. Por encima de esto, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar, si empieza a dilatarse, acá se va a empezar a producir una
cuando se empieza a dilatar, ya la pared está en su máxima dilatación. ¿Qué va a empezar a producirse acá? Si tensas la pared, los vasos que van a nutrir la pared van a ponerse en vasoconstricción porque están bien tirantes. Y cuando hay una vasoconstricción que produce una... ¿Qué? Necrosis. No, antes de la necrosis. ¿Qué va a haber? Isquemia. Isquemia. Y si no actúo frente a esto, esto me va a llevar a una Necrosis. necrosis. Pero doctor, ¿cómo yo sé en qué momento esto va a llegar a necrosis? ¿Cómo yo sé que esto está en isquemia? Porque las paredes van a mostrar, tanto en una como en otra, un refuerzo negrito. Porque se va a empezar a llenar de aire. Y ese aire se llama neumatosis. Presencia de aire en la pared. Y inmediatamente hay la neumatosis, no es identificada, pasa a isquemia, no es identificada, pasa a necrosis y el pronóstico del paciente ya no es el mismo que hubiese sido cuando lo identificamos, porque al haber necrosis se perfora, se rompe, se seca la intestinal, se abre. Entonces, ¿dónde yo normalmente debo ver? O mejor dicho, ¿cómo debo ver normalmente una asa intestinal? Miren qué linda esta asa intestinal. Y miren este reborde. Es un reborde radio opaco, ¿no? Miren este reborde. Todo esto que estoy siguiendo. Miren, miren, miren todo esto. Mejor no lo voy a pintar, sino para que lo identifiquen ustedes mismos y lo vamos a poner con el puntero láser. Miren este reborde. ¿Este reborde es radiolúcido o es radiopaco? Miren este reborde. ¿Ven como una línea blanca o como una línea negra? Blanca. Blanca, ¿no es cierto? Porque el contenido interno es más oscuro, entonces se ve blanco. Pero miren en esta parte de acá, ¿el reborde de qué color es? Es radiolúcido. Radiolúcido. Radiolúcido, ¿no es cierto? Miren acá, es radiopaco, radiopaco. Acá radiopaco, 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 radiopaco. Acá radiopaco, 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 radiopaco. Y miren, oh la la. Radiolúcido, radiolúcido y radiolúcido. Entonces, esa radiolucidez que estamos viendo es presencia de Isquemia. aire, presencia de aire en la pared intestinal. A eso le llamamos neumatosis intestinal. Si esto no lo identificamos, esto va a pasar a una isquemia. Y si no lo identificamos, va a ser una necrosis y va a ser muy tarde y al paciente lo tendrán que referir. Y eso es lo que pasa cuando las decisiones las toman en piso y dicen, tráeme la placa. Listo, allá. No, no hay nada. Todo se ve bien. El paciente sigue empeorando. Y sigue empeorando. Y cuando bajan
las placas y dicen, a ver, el doctor, busca al médico radiólogo. Doctor, ¿usted ve algo diferente? Ah, mire, esta placa es de hace como 2 semanas y media, ¿no? Sí, pero no le hemos encontrado nada. Y le decimos, ¿nada? Este paciente tenía neumatosis intestinal. Lo más probable es que ya lo referiste o que lo atendieron inmediatamente, le dieron las atenciones inmediatas. Neumatosis, doctor. Sí, acá está. Ah, sí, 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 claro, eso sí habíamos visto. Y se van corriendo y empiezan a hacer todos los trámites para referir al paciente al hospital de Lima. Porque el paciente había tenido neumatosis intestinal, que como no lo consultaron al radiólogo, se lo dieron por asumido y dijeron, "No". Y cuando las placas se las muestran, porque tenemos radiólogos y radiólogos, ¿no? Algún otro colega dice que está normal. Hasta que llegamos, miramos y decimos no. Y en efecto, cuando se hacen los seguimientos a los pacientitos referidos, cuando llegaron, concordamos en que sí había neumatosis intestinal que no fue identificada. ¿No? Lo importante es que ya fueron operados con su intestino, con la resección intestinal del área necrótica y todo. Entonces, importante, señores, identificar, mirar y decir, ah, ya, sí, acá hay neumatosis, ¿no? Muy bien. Y esto tiene que servir para que ustedes se acuerden todas las medidas de las asas intestinales. ¿Por qué? Porque cuando es a este nivel una dilatación, se conocerá como el grano de café, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Las alteraciones de las líneas grasas y de los contornos viscerales. ¿Qué es lo que llama la atención acá? ¿No les llama la atención este silencio que hay acá? Porque acá no hay nada, ¿no? Todas las asas, ¿qué ha pasado con las asas intestinales? Se han desplazado. Hay un desplazamiento de asas intestinales y en este caso hay un desplazamiento de asas intestinales hacia la región cefálica, ¿no? Y a los costados, miren. ¿Y esto podría ser debido a qué? ¿Qué se les ocurre en su cabeza? ¿Un embarazo? No, no, ¿Una masa? no podría ser un embarazo, porque en un embarazo para este tamaño veríamos al fetito, ¿no? Los huesitos, la columna, la cabecita del feto. Y acá no lo vemos. Entonces, como dijo su otro compañero, una masa, ¿no? Y uno dice, pero doctor, yo veo la columna. Y tienes todo el derecho de ver la columna, porque la masa es de partes blandas. Y una masa de partes blandas es como el tejido de partes blandas, que me va a permitir atravesar el tejido de partes blandas y si hay estructura ósea detrás, la veré. Entonces acá hay una masa que ocupa todo ese espacio. Por eso hay un desplazamiento. Hay una masa con efecto de masa, si queremos decirlo cacofónicamente, repitiendo masa y masa, ¿no? Entonces, el efecto de masa.
Yo veo, oh, se desplazó todo. Ay, no, acá este paciente debe tener una tumoración a este nivel, hay que checarlo bien. De ahí. Estamos claros, ¿no es cierto? Ahora, Cierto. ¿de dónde viene la masa? Bueno, eso ya lo vamos a identificar más adelante. Vamos a ver si es un mioma gigante. Vamos a ver si es un CA de ovario gigante. Vamos a ver. Ya veremos más adelante. Lo importante es, veo esta placa y yo digo, ah, no, acá hay una masa. Hay que ampliar estudio. ¿De dónde? Por localización anatómica diré, ah, si sería del riñón, desplazaría hacia este lado. Si sería de este riñón, desplazaría hacia este lado. Si es algo que está ascendiendo, va a desplazar hacia arriba las asas intestinales y es lo que estamos viendo. ¿Ok? Listo. Las ascitis. ¿Qué es ascitis? Acumulación de líquido Acumulación de líquido, ¿dónde, doctor? peritoneal. ¿Ah? Del peritoneo. Ah, ya, pero es una acumulación de líquido, ya, puede ser peritoneo, pero en cavidad abdominal. Y cuando hay esta presencia de líquido en cavidad abdominal, nosotros vamos a ver que las asas se van a venir hacia el centro. De acá, recorre acá. De acá, recorre acá. Y va a haber una centralización de asas intestinales. ¿Ok? Bien. Esto es en forma de ascitis. Entonces, ascitis, centralización de asas intestinales. Calcificaciones y cuerpos extraños. Con lo que ya hemos hablado, con todo lo que hemos hecho en cuanto a se refiere a los reparos anatómicos. ¿Quién me puede dar un alcance de lo que se ve en esta placa radiográfica? Entonces ustedes tienen que hacer su checklist, ¿no? A ver, hígado, bien. Riñones, bien. Asas intestinales, bien. Psoas, bien. Estructuras óseas, bien. Vejiga, bien. Recto, que está por ahí abajo, bien. Si es mujer, útero, bien. Las apófisis transversas, bien. Me voy haciendo mi checklist, ¿no? Entonces, bajo mi checklist, ¿hay algo acá que me llame la atención o no? Nos estamos ganando la hora. A ver, ¿el hígado está bien? Sí, no. Cierto. Riñón, ¿está bien? Sí, no.
pareciera que tiene estructuras. ¿Cómo así? Como oh, estructuras radiopacas. ¿Te refieres a estos puntos de acá? Sí. Ya, son artefactos. Son artefactos, pero buena observación. Entonces, exceptuando eso, ¿se ven? Bien. ¿No? Ok. Asas intestinales. ¿Se ven bien? Pues en la fosa ilíaca derecha hay una imagen calcificada, que es esta de acá. Y que yo la veo y me llama la atención y digo, hey, un ratito, esto de acá, ¿qué hace acá? Y en localización topográfica yo digo, ¿qué estructura debo encontrar a ese nivel? El apéndice. El apéndice. Y esto correspondería a un apendiculito. Por eso es que este paciente viene por dolor, le han sacado una placa radiográfica porque no tienen ecografía, y en la placa radiográfica sale el apendiculito y dice, no, es una apendicitis, ya, que pase a sala de operaciones. Y lo opera. Entonces, mirando bien, calcificaciones, señores. En esta otra imagen, ¿qué llama la atención? ¿Mm? La radiopacidad, ¿dónde? A nivel de cerca de lo que sería el riñón derecho. Derecho. ¿Te refieres a qué? ¿A esto? Sí, no, el de izquierdo. Hay un poquito más claro. Radiopaco. ¿A esto? No, más abajo. ¿A esto? Ajá. Bueno, en realidad son estos dos que corresponderían a, por la localización topográfica, ¿a qué se referiría? La vesícula. La vesícula estaría un poquito más arriba. Cálculo. ¿Vale? Serían clasificaciones. Son litos, son piedritas que tienen el nivel del riñón. Localización topográfica. Acá, ¿qué les llama la atención? Los 4 círculos radiopacos. La radiopacidad marcada, que tiene mayor densidad que la densidad del hueso, que sería una densidad metálica, y que corresponde a un arete que se tragó el paciente y que por eso se encuentra a nivel de la asa intestinal. ¿Ok? Y cuando hablábamos de las dilataciones, esto se llama el grano de café.
¿Alguien conoce el café como grano cuando está listo para ser tostado y molido? Pues esta forma es la que tiene. Y el grano de café lo vamos a ver en el vólvulo sigmoides. ¿Ok? Desplazamiento del lado izquierdo hacia el lado derecho. De izquierda a derecha, vólvulos sigmoides. Dilatación marcada. Y cuando es de derecha a izquierda, es el vólvulo secal. ¿Ya? Vólvulo sigmoides de izquierda a derecha, vólvulo secal de derecha a izquierda. Y es... ¿Perdón? Tengo una consulta. Dime, te escucho. En la imagen anterior, ¿por qué hay esta figura radio vaca con una V? ¿Por qué hay esta imagen radiopaca? ¿A cuál te refieres? ¿A esto de acá? Sí, eso ahí, sí. Ya, esto es el pliegue del asa intestinal que por la dilatación está remarcándose más. Ese es el contraste que existe entre el contenido normal del asa intestinal, y en este caso es el aire, y el aire acá, que hace que esto se vea mucho más radiopaco. ¿Ya? Pero solo es la conjunción de las paredes de las asas intestinales. Gracias. ¿Y esto qué será? ¿Podrá ser parasitosis? ¿Mm? Son como pequeñas masas. ¿Perdón? Son como pequeñas masas, doctor. Ya, vamos a decirlo como masas, pues no. No. Este es un paciente que nos los trajeron del aeropuerto a Cayetano Heredia. Estaba lleno de bolsitas de cocaína. Esto es el síndrome, el signo del Burrier. Y es así como se ve cuando se tragan todas las las bolsas. Y hay que intervenir inmediatamente porque si una se revienta o dos se revientan, lo más probable es que el paciente se muera. Todas estas son cápsulas de clorhidrato de cocaína. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima clase donde vamos a hablar de segmentos hepáticos y vamos a hablar de algunas otras cosas más anatómicas en la próxima clase. Que tengan ustedes buen fin de semana, buenas noches y gracias por haberme permitido dar la clase un sábado y por destinar su tiempo para esta clase.